Empieza con el por qué, por Simon Sinek. Tercera parte. Los dirigentes necesitan que los sigan. Capítulo 6. El surgimiento de la confianza. Decir que la mayoría de los empleados de la empresa acudían al trabajo amargados sería un eufemismo. No era ningún secreto que los empleados se sentían maltratados. Y si una empresa maltrata a su gente, no tienes más que ver cómo los empleados tratan a sus clientes. El lodo desciende por la ladera de una colina, y si eres el que está parado en la base, recibirás el impacto de todo su peso. En una empresa, ese suele ser el cliente. A lo largo de la década de 1980, esa fue la vida de Continental Airlines, la peor aerolínea del sector. Me di cuenta del principal problema de Continental en cuanto entré por la puerta en febrero de 1994, escribía Gordon Bethune en From Words to First, el relato de primera mano del presidente ejecutivo sobre la transformación de Continental. Era un lugar horrible para trabajar. Los empleados eran ariscos con los clientes, eran ariscos entre sí y se avergonzaban de su empresa. Y no puedes tener un buen producto si no dispones de unas personas a las que les guste ir a trabajar. Sencillamente es imposible, relata Bethune. Herb Kelleher, el jefe de Southwest durante 20 años, fue tratado de hereje por postular la idea de que la primera responsabilidad de una empresa es cuidar a sus empleados. Unos empleados felices son garantía de unos clientes felices, afirmaba. Y unos clientes felices lo son de unos accionistas felices y por ese orden. Por suerte, Bethune era partidario de esta herética creencia. Habría quien sostendría que la razón de que la cultura de Continental fuera tan perniciosa era que la empresa estaba en dificultades. También dirían que los directivos tienen problemas para centrarse en otra cosa que no sea la supervivencia cuando una empresa atraviesa una época difícil. En cuanto volvamos a obtener beneficios, seguiría este razonamiento, entonces revisaremos todo lo demás. Y no cabe duda de que a lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990, Continental estuvo en apuros. La compañía solicitó acogerse a la protección de ley de quiebras por 2 veces en 8 años, una en 1983 y de nuevo en 1991. Y consiguió acabar con 10 directores generales en un decenio. En 1994, el año en que Bethune se hizo cargo como último CEO, la empresa había perdido $600 millones y ocupaba el último puesto en todos los tipos de rendimiento cuantificables. Pero todo eso no duró mucho tras la llegada de Bethune. Al año siguiente, Continental ganó $250 millones y no tardó en situarse entre las mejores empresas de Estados Unidos para trabajar. Y aunque el nuevo director general realizó cambios importantes para mejorar la actividad, los principales avances se produjeron en una clase de rendimiento que resulta casi imposible de cuantificar: la confianza. La confianza no surge sin más porque un vendedor argumente racionalmente los motivos por los que el cliente debería comprar un producto o servicio, ni porque un directivo prometa un cambio. La confianza no es un cuestionario de control. Cumplir con todas tus responsabilidades no crea la confianza, pues esta es un sentimiento, no una experiencia racional. Confiamos en las personas y en las empresas incluso cuando las cosas van mal, y no confiamos en otras aunque todo pueda haber salido exactamente como debería. El cumplimiento de una lista de control no garantiza la confianza. Esta empieza a surgir cuando tenemos la sensación de que otra persona u organización se guía por otras cosas además de su propio beneficio. La confianza conlleva un sentido del valor, de un valor verdadero, no solo del valor equiparado al dinero. El valor, por definición, es la transferencia de la confianza.
No puedes convencer a alguien de que tienes unos valores del mismo modo que no puedes convencer a alguien de que confíe en ti. Uno tiene que ganarse la confianza transmitiendo y demostrando que comparte los mismos valores y creencias. Tiene que hablar de su porqué y demostrarlo con lo que hace. Repito, un porqué es solo una creencia. Los cómo son las medidas que adoptamos para hacer realidad esa creencia y los qué son el resultado de tales medidas. Cuando los tres niveles están equilibrados, la confianza se asienta y los valores son percibidos. Esto es lo que Bethune fue capaz de lograr. Hay muchos ejecutivos con talento capaces de gestionar las operaciones, pero un gran liderazgo no se basa únicamente en una gran capacidad operativa. Liderar no es lo mismo que ser el jefe. Ser el jefe significa que ostentas la máxima autoridad, ya porque te la has ganado, ya por suerte o ya por desenvolverte bien en las intrigas internas. Liderar, sin embargo, significa que los demás te siguen de buena gana, no porque tengan que hacerlo ni porque se les pague por ello, sino porque quieren hacerlo. Fran Lorenzo, el CEO anterior a Bethune, puede que haya sido el jefe de Continental, pero Gordon Bethune supo cómo liderar la empresa. Los que lideran pueden hacerlo porque los que los siguen confían en que las decisiones adoptadas en la cúspide llevan en su esencia lo más conveniente para el grupo. A cambio, los que confían se esfuerzan porque sienten que están trabajando para algo más importante que ellos mismos. Antes de la llegada de Bethune, la 20ª planta de la sede central de la empresa, la planta de los ejecutivos, estaba vetada a la mayoría del personal. Las salas de los ejecutivos estaban cerradas con llave. Solo los que ostentan el rango de vicepresidente ejecutivo para arriba tenían permitido visitarlas. Era necesario disponer de tarjetas de acceso para entrar en la planta. Había cámaras de seguridad por doquier y unos vigilantes armados patrullaban por la planta para disipar cualquier duda acerca de que la seguridad fuera una broma. A todas luces, la empresa padecía serios problemas de confianza. De esa época proviene la anécdota de que Fran Lorenzo ni siquiera se tomaba un refresco en un avión de Continental si no abría personalmente la lata. No confiaba en nadie, así que no es ninguna proeza de la lógica colegir que nadie confiaba en él. Es difícil liderar cuando aquellos a los que se supone que estás dirigiendo no se sienten predispuestos a seguirte. Bethune era una persona muy diferente. Para él, aparte de la estructura y los sistemas, una empresa no es más que un grupo de personas. Uno no le miente a su médico y no puede mentir a sus empleados, dice. Bethune se propuso cambiar la cultura dándoles a todos algo en lo que pudieran creer. ¿Y en qué concretamente les hizo creer para poder convertir a la peor aerolínea del sector en la mejor compañía aérea del sector exactamente con las mismas personas y el mismo equipamiento? En la universidad tuve un compañero de habitación que se llamaba Howard Geruchimovitz y que actualmente ejerce la abogacía en Chicago. Howard se familiarizó desde una edad muy temprana con un deseo humano muy simple. Criado en las afueras de la ciudad de Nueva York, jugaba en la posición de jardinero en el peor equipo de las ligas infantiles de béisbol. Perdían casi todos los partidos y además no lo hacían por unas diferencias pequeñas. Por lo regular eran reducidos a la nada. Su entrenador, una buena persona, quería inculcar una actitud positiva en los pequeños deportistas. Después de una de sus derrotas más vergonzosas, el entrenador reunió a todo el equipo y le recordó: lo importante no es perder o ganar, lo importante es que hayan competido. Fue entonces cuando el pequeño Howard levantó la mano y preguntó: entonces, ¿por qué tenemos un marcador? Howard comprendió desde una edad muy temprana ese deseo tan humano que es el de ganar. A nadie le gusta perder y la mayor parte de las personas sanas viven para ganar. La única diferencia es el marcador que utilicemos. Para algunos es el dinero, para otros la fama o los premios.
Para algunos más es el poder, el amor, la familia o la plenitud espiritual. El parámetro es relativo, pero el deseo es el mismo. Un multimillonario no necesita trabajar, entonces el dinero se convierte en una manera de tener un marcador, un cálculo relativo de cómo van las cosas. Incluso un multimillonario que pierda millones por unas malas decisiones puede deprimirse. Aunque quizá el dinero no afecte para nada su estilo de vida, a nadie le gusta perder. El impulso de ganar no es per se algo malo, pero los problemas aparecen cuando el sistema de valoración se convierte en la única medida del éxito, cuando lo que se consigue ya no está ligado al porqué que se estableció desde el principio para alcanzarlo. Bethune se propuso demostrar a todos los integrantes de Continental que si querían ganar, podrían hacerlo, y la mayoría de los empleados de la empresa permanecieron en ella para averiguar si él estaba en lo cierto. Hubo unas pocas excepciones. A un directivo que en cierta ocasión retrasó un avión porque llegaba tarde, se le pidió que se marchara, al igual que a 39 más de los 60 altos directivos porque no creían en la meta trazada. Con independencia de la experiencia que hubieran acumulado o de su aportación a la empresa, se les pidió que se marcharan si no iban a trabajar en equipo ni a ser capaces de adaptarse a la nueva cultura que Bethune estaba tratando de forjar. No había sitio para los que no creyeran en la nueva Continental. Bethune sabía que crear un equipo que saliera a ganar suponía algo más que unos pocos discursos entusiastas y algunas bonificaciones para los altos directivos si cumplían con determinados objetivos de ingresos. Tenía claro que si quería lograr un éxito real y duradero, la gente tenía que ganar no por él, ni por los accionistas, y ni siquiera por los clientes. Para que el éxito durase, los empleados de Continental tenían que desear ganar por ellos mismos. Todo lo que decía hacía referencia a lo beneficioso que sería para los empleados. En lugar de decirles que mantuvieran limpios los aviones para los clientes, subrayaba algo más evidente. Los empleados iban todos los días a un avión a trabajar. Los pasajeros se marchaban al llegar a destino, pero la mayoría de los auxiliares de vuelo tenían que permanecer en la aeronave durante al menos un viaje más. Es mucho más agradable ir a trabajar cuando el entorno está más limpio. Bethune también se deshizo de todas las medidas de seguridad de la 20ª planta. Instituyó una política de puertas abiertas y él mismo se puso a disposición de todo el mundo de una manera increíble. Era frecuente verlo aparecer por el aeropuerto y ayudar a algunos de los encargados del equipaje a lanzar las maletas. De ahí en adelante, aquello sería una familia y todos tenían que cooperar. Bethune se centró en aquello que sabía era importante y para una aerolínea lo más importante es que los aviones sean puntuales. A principios de la década de 1990, antes de su llegada, Continental tenía la calificación más baja en puntualidad de las 10 compañías aéreas más grandes del país. Así que Bethune les dijo a los empleados que cada mes que Continental se situara entre las 5 primeras compañías en porcentaje de puntualidad, cada uno recibiría un cheque de $65. Si consideramos que en 1995 Continental tenía 40,000 empleados, cada mes de puntualidad le costaba a la empresa la friolera de $2.5 millones. Pero Bethune sabía que le salía rentable. Llegar con retraso de manera crónica le estaba costando $5 millones mensuales en gastos como la pérdida de enlaces y el hospedaje a los pasajeros durante la noche. Pero lo más importante para él fue lo que el programa de bonificaciones hizo por la compañía. Consiguió que por primera vez en años, docenas de miles de empleados, incluidos los directivos, remaran todos en la misma dirección. Atrás habían quedado los días en que solo los altos directivos disfrutaban de las ventajas del éxito. Todos recibían sus $65 cuando la compañía lo hacía bien y nadie lo recibía cuando la aerolínea no cumplía sus objetivos. Bethune insistió incluso en que el pago se realizara mediante un talón independiente. Aquello no era simplemente un plus asimilado al salario, era algo distinto, era el símbolo de una victoria.
y con cada cheque un mensaje recordaba a los empleados por qué iban al trabajo. Gracias por contribuir a convertir a Continental en una de las mejores. Evaluamos las cosas que los empleados podían controlar de verdad. Apostamos por algo que los empleados ganarían o perderían juntos, no cada uno por su lado, declaró Bethune. Todo lo que hizo la empresa fue que los empleados sintieran que estaban juntos en eso. Y lo estaban. La única diferencia entre tú y un cavernícola es el carro que conduces. La razón de que la raza humana haya prosperado tanto no es que seamos los animales más fuertes. Todo lo contrario, el tamaño y la fuerza por sí solos podrían no garantizar el éxito. Hemos prosperado como especie gracias a nuestra capacidad para crear culturas. Las culturas son grupos de personas que se congregan en torno a una serie de valores y creencias comunes. Cuando compartimos valores y creencias con los demás, generamos confianza. La confianza de los demás nos permite recurrir a ellos para que nos ayuden a proteger a nuestros hijos y garanticen nuestra supervivencia personal. La posibilidad de abandonar la guarida para salir a cazar o explorar con la seguridad de que la comunidad protegerá a tu familia y tus enseres hasta que regreses es uno de los elementos más importantes de la supervivencia de un individuo y del avance de nuestra especie. Que confiamos en las personas que tienen valores y creencias comunes no es en sí mismo un gran descubrimiento. Hay una razón para que no seamos amigos de toda la gente que conocemos. Lo somos de la gente que ve el mundo de la misma manera que nosotros, que comparte nuestras opiniones y creencias. Independientemente de lo buena pareja que alguien parezca en teoría, eso no garantiza una amistad. Y esto también ocurre a gran escala. El mundo está lleno de culturas diferentes. Ser estadounidense no es mejor que ser francés. Solo son culturas diferentes, ni peores ni mejores, solo diferentes. La cultura estadounidense valora decididamente los ideales del emprendimiento, la independencia y la confianza en uno mismo. Podemos decir que es nuestro porqué, el sueño americano. La cultura francesa, por su parte, valora enérgicamente los ideales de la identidad unificada, la confianza en el grupo y la joie de vivre. Observa que utilizamos la expresión francesa para definir el estilo de vida de alegría de vivir. ¿Casualidad? Tal vez. Algunas personas se adaptan bien a la cultura francesa y otras encajan bien en la cultura estadounidense. No es una cuestión de que sean mejores o peores, solo diferentes. Por razones evidentes, la mayoría de las personas que han nacido y se han criado en una cultura acabarán encajando razonablemente bien en esa cultura, aunque no siempre es así. Hay personas que se criaron en Francia y que nunca consiguieron sentir que encajaban. Eran unos inadaptados en su propia cultura, así que, pongamos por caso, se trasladaron a Estados Unidos, arrastrados por los sentimientos que tenían hacia el porqué de Estados Unidos, siguieron el sueño americano y emigraron. Siempre se dice que Estados Unidos se alimenta en buena medida de los emigrantes, pero es absolutamente falso que todos los inmigrantes sean miembros productivos de una sociedad. No es cierto que todos los inmigrantes tengan espíritu emprendedor, solo lo tienen aquellos que se sienten atraídos de forma visceral por los Estados Unidos. Eso es lo que hace un porqué. Cuando se entiende con claridad, atrae a las personas que creen en lo mismo. Y dando por sentado que encajen bien en lo que creen los estadounidenses y en su forma de hacer las cosas, tales inmigrantes dirán del país: me encanta estar aquí o amo este país. Esta reacción visceral no tiene tanto que ver con Estados Unidos como con ellos. Se trata de lo que sienten sobre su propia oportunidad y su capacidad para medrar en una cultura en la que sienten que encajan en vez de en aquella de la que vinieron. Y dentro del gran porqué que es Estados Unidos, esto se descompone aún más. Algunas personas se adaptan mejor a Nueva York, mientras que otras están más a gusto en Minneapolis. Una cultura no es peor ni mejor que la otra,
solo diferente. Muchas personas sueñan, por ejemplo, con trasladarse a Nueva York atraídas por su encanto o por las expectativas de encontrar oportunidades. Llegan con aspiraciones de hacer algo grande, pero antes de trasladarse no se paran a pensar si encajarán en la cultura. Algunos lo consiguen, pero son muchos los que fracasan. He visto una y otra vez a personas que llegan a Nueva York con grandes esperanzas y sueños, pero o bien no pudieron encontrar el trabajo que querían, o si lo hicieron, no pudieron soportar la presión. No es que sean torpes, trabajen mal o no rinden, sencillamente no encajan. Entonces, o siguen en Nueva York y se esfuerzan más de lo necesario, detestando sus trabajos y sus vidas, o se marchan. Si se trasladan a una ciudad en la que encajen mejor, Chicago, San Francisco o cualquier otra, a menudo acaban siendo mucho más felices y teniendo más éxito. Nueva York no es racionalmente mejor que otras ciudades, sencillamente no es adecuada para todo el mundo. Al igual que todas las urbes, solo lo es para aquellos que se adaptan bien a ella. Lo mismo se puede decir de cualquier otro lugar que tenga una cultura sólida o una personalidad reconocible. Nos va mejor en aquellas culturas en las que encajamos bien. Nos va mejor en lugares que reflejen nuestros valores y creencias. De la misma manera que el objetivo no es hacer negocios con cualquiera que simplemente quiera lo que tienes, sino hacer negocios con las personas que crean lo mismo que tú, también es conveniente vivir y trabajar en un lugar donde prosperarás de forma natural, porque tus valores y creencias están en consonancia con los valores y creencias de esa cultura. Ahora, reflexiona sobre lo que es una empresa. Una empresa es una cultura, un grupo de personas reunidas en torno a una serie de valores y creencias comunes. No son los productos o los servicios los que cohesionan una empresa. No es el tamaño ni el poder lo que hace fuerte a una empresa. Es la cultura, el profundo sentido de unas creencias y unos valores que todos, desde el CEO hasta el recepcionista, comparten en su totalidad. Así que, siguiendo este razonamiento, el objetivo no consiste en contratar a personas que se limiten a tener la serie de aptitudes que necesites. La lógica consiste en contratar a personas que crean en lo mismo que tú. Encontrar a las personas que crean en lo mismo que tú. En los albores del siglo XX, el aventurero inglés Ernest Shackleton se propuso explorar la Antártida. Roald Amundsen, un noruego, acababa de convertirse en el primer explorador en llegar únicamente al Polo Sur, dejando pendiente una conquista: cruzar el continente a través del punto más meridional de la Tierra. La parte terrestre de la expedición empezaría en el gélido mar de Weddell, por debajo de Sudamérica, y viajaría 2.735 kilómetros a través del polo hasta el mar de Ross, más abajo de Nueva Zelanda. El costo estimado en la época para Shackleton rondaría los $250,000. La travesía por el continente del Polo Sur será el mayor viaje polar que jamás se haya intentado, le dijo el explorador inglés a un periodista del New York Times el 29 de diciembre de 1913. Los territorios desconocidos del mundo que siguen sin conquistar se están reduciendo, pero todavía queda pendiente esta gran labor. El 5 de diciembre de 1914, Shackleton y una tripulación de 27 hombres partieron hacia el mar de Weddell en el Endurance, un barco de 350 toneladas que se había construido gracias a las contribuciones de donantes particulares, el Estado británico y la Royal Geographical Society. En ese momento, la Primera Guerra Mundial estaba asolando Europa y el dinero era cada vez más escaso. El donativo realizado por unos escolares ingleses sufragó los equipos de perros. Pero la tripulación del Endurance jamás llegaría al continente de la Antártida. A solo pocos días de navegación de la isla Georgia del Sur en el Atlántico Sur, el barco se encontró con un banco de hielo de kilómetros de extensión y no tardó en verse atrapado a causa de la temprana llegada de un invierno inclemente.
El hielo cercó el barco como si fuera una almendra dentro de un trozo de caramelo, escribió un miembro de la tripulación. Shackleton y su tripulación se quedaron atrapados en la Antártida durante 10 meses, mientras el Endurance se desviaba lentamente hacia el norte, hasta que finalmente la presión del hielo aplastó el barco. El 21 de noviembre de 1915, la tripulación asistió al hundimiento de la nave en las gélidas aguas del mar de Weddell. Aislada en el hielo, la tripulación del Endurance se embarcó en sus 3 botes salvavidas y desembarcó en la diminuta isla Elefante. Una vez allí, Shackleton dejó atrás a todos, salvo a 5 de sus hombres, y se embarcó en un peligroso viaje a través de 1290 kilómetros de un mar tempestuoso para buscar ayuda, algo que finalmente lograron. Pero lo que hace tan excepcional la historia del Endurance no es la expedición en sí, sino que durante toda esa terrible experiencia no murió nadie. No hubo historias de canibalismo ni de amotinamientos. No fue una cuestión de suerte. Todo se debió a la buena tripulación que eligió Shackleton. Este encontró a los hombres adecuados para la misión. Cuando llenas una organización con gente que encaja bien, con aquellos que creen lo que crees tú, el éxito llega sin más. ¿Y cómo encontró Shackleton aquella fantástica tripulación? Con un sencillo anuncio en el Times de Londres. Comparemos esto con la forma que tenemos ahora de contratar a la gente. Al igual que Shackleton, ponemos anuncios en los periódicos o en los medios modernos equivalentes como Craigslist o Monster.com. A veces contratamos a un responsable para que nos encuentre a alguien, pero el proceso es en buena medida el mismo. Proporcionamos una lista de requisitos para el puesto y esperamos que el mejor candidato sea uno de los que cumpla con tales exigencias. El problema está en cómo escribimos esos anuncios. Todos versarán sobre el qué y no sobre el por qué. Así las cosas, un anuncio podría decir, por ejemplo, se necesita ejecutivo de cuentas, mínimo 5 años de experiencia, imprescindible tener conocimientos prácticos del sector. Trabajará para una empresa fantástica en rápida expansión con un salario fantástico y grandes beneficios. El anuncio puede generar montañas de solicitantes, pero ¿cómo sabremos cuál es la persona adecuada? El anuncio que insertó Shackleton para buscar los integrantes de la tripulación fue de un tenor distinto. En ningún momento dijo qué era lo que buscaba. Su anuncio no decía: se necesitan hombres para una expedición, experiencia mínima de 5 años, imprescindible saber cómo izar una vela mayor, trabajarán con un capitán estupendo. En vez de eso, Shackleton buscaba a aquellos que tuvieran algo más. Buscaba una tripulación que encajara en semejante expedición. Su verdadero anuncio rezaba así: se buscan hombres para un viaje peligroso, salario escaso, frío, largos meses de completa oscuridad, peligro permanente, regreso a salvo incierto, honor y reconocimiento en caso de éxito. Los únicos que solicitaron el trabajo fueron aquellos que leyeron el anuncio y les pareció fantástico. Les encantaban los grandes desafíos. Las únicas personas que solicitaron el puesto eran supervivientes. Shackleton contrató solo a personas que creían en lo mismo que él. La capacidad para sobrevivir de aquellos hombres estaba garantizada. Cuando los empleados encajan, garantizarán tu éxito y no se esforzarán y buscarán soluciones innovadoras por ti. Lo harán por ellos mismos. Lo que todos los grandes líderes tienen en común es la habilidad para encontrar a las personas adecuadas para que se incorporen a sus organizaciones, aquellos que creen en lo que ellos creen. Southwest Airlines es un ejemplo fantástico de una empresa con el don de contratar a las personas idóneas. Su habilidad para encontrar a las personas que encarnen su causa hace que les sea mucho más fácil proporcionar un gran servicio.
Herb Kelleher lo expresó a las mil maravillas. No contratas aptitudes, contratas actitudes. Las aptitudes siempre puedes enseñarlas. Esto está muy bien. La pregunta es, ¿qué actitud? Y si la actitud de esas personas no es la que encaja en tu cultura. Me encanta preguntarles a las empresas a quienes les gusta contratar, y una de las respuestas más habituales que obtengo es: solo contratamos a personas apasionadas. Pero, ¿cómo sabes si alguien es un apasionado en las entrevistas pero no tanto en el trabajo? Lo cierto es que casi todas las personas del planeta son apasionadas, solo que no todos somos apasionados de lo mismo. Empezar con el por qué cuando se contrata aumenta espectacularmente tu capacidad para atraer a aquellos que sientan pasión por lo que crees. Contratar sin más a personas con un buen currículum o una gran ética laboral no garantiza el éxito. El mejor ingeniero de Apple, por ejemplo, se sentiría desdichado si trabajara en Microsoft. De igual manera, el mejor ingeniero de Microsoft probablemente no prosperaría en Apple. Tanto uno como otro tienen mucha experiencia y son buenos trabajadores, y puede que ambos lleguen con grandes recomendaciones. Sin embargo, cada uno de los ingenieros no encaja en la cultura de la empresa del otro. El objetivo es contratar a aquellas personas que sean apasionadas de tu porqué, de tu propósito, causa o creencia, y que tengan la actitud que encaje en tu cultura. Una vez determinado esto, solo entonces debería evaluarse el conjunto de sus aptitudes y su experiencia. Shackleton podría haber tenido a la tripulación más experimentada que el dinero pudiera comprar, pero si aquellos hombres no hubieran sido capaces de conectar en un plano mucho más profundo que el de sus aptitudes, su supervivencia no habría sido una conclusión previsible. Southwest estuvo años sin tener un departamento de reclamaciones. No lo necesitaba. Aunque Kelleher hablaba acertadamente de contratar actitud, la aerolínea se merece de hecho mayor reconocimiento por contratar a las personas idóneas, responsables de proporcionar un gran servicio. Kelleher no era el único que decidía a quién contratar, y pedirle a todo el mundo que se fíe sencillamente de su intuición es demasiado arriesgado. Su genialidad provenía del hecho de descubrir por qué algunas personas eran tan idóneas y a partir de ahí crear unos sistemas que encontraran más de esas mismas personas. En la década de 1970, Southwest Airlines decidió vestir a sus asistentes de vuelo con pantalones cortos y botas altas como parte de su uniforme. Eso pasó en la década de los 70. No fue idea de la aerolínea. Pacific Southwest, la compañía aérea radicada en California que Southwest tomó como modelo, lo hizo primero, y Southwest se limitó a copiarla. Pero al contrario que aquella, la empresa de Kelleher descubrió algo que se reveló de un valor inestimable. Se dio cuenta de que cuando incorporaba asistentes de vuelo, las únicas personas que solicitaban el puesto eran animadoras. La razón había que encontrarla en que eran las únicas a las que no les importaba llevar los nuevos uniformes. Sin embargo, tanto unas como otras encajaban a la perfección en Southwest. Tampoco es que tuvieran una gran actitud. Toda su predisposición consistía en animar a la gente, en propagar optimismo y en llevar a la masa a creer que podemos ganar, comillas. Eran las empleadas perfectas para una empresa que era la defensora del hombre corriente. Tras percatarse del hecho, Southwest empezó a incorporar únicamente a animadoras. Las grandes empresas no contratan a personas cualificadas y las animan, contratan a personas que ya están animadas y las motivan. Las personas están animadas o no, pero a menos que les des a las que están animadas algo en lo que creer, algo mayor que su labor para que trabajen en pro de la empresa, se animarán a sí mismas a encontrar un nuevo empleo y tú te quedarás con los restos. Dales una catedral. Reflexionemos sobre la historia de los dos canteros.
Te acercas al primero y le preguntas, ¿le gusta su trabajo? El hombre levanta la vista y responde, llevo trabajando en este muro más tiempo del que soy capaz de recordar. Es un trabajo monótono. Trabajo bajo un sol abrasador todo el día. Las piedras pesan mucho y levantarlas un día tras otro puede ser agotador. Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de vida, pero es un trabajo y me paga las facturas. Le das las gracias por su tiempo y sigues caminando. A unos 9 metros de distancia te paras junto al segundo cantero. Le haces la misma pregunta. ¿Le gusta su trabajo? Levanta la vista y responde, me encanta mi trabajo. Estoy construyendo una catedral. Por supuesto, llevo trabajando en este muro más tiempo del que soy capaz de recordar. Y sí, a veces el trabajo resulta monótono. Trabajo bajo un sol abrasador todo el día. Las piedras pesan mucho y levantarlas un día tras otro puede ser agotador. Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de vida, pero estoy construyendo una catedral. Lo que estos dos canteros están haciendo es exactamente lo mismo. La diferencia está en que uno siente que tiene una finalidad, siente que encaja. Va a trabajar para formar parte de algo más grande que la labor que realiza. El mero hecho de tener un sentido del por qué le cambia por completo la perspectiva de su trabajo. Esto lo convierte en un trabajador más productivo y sin duda más leal. Mientras que es muy probable que el primer cantero aceptase otro empleo a cambio de un sueldo mejor, el cantero motivado trabaja más horas y probablemente rechazaría un trabajo más fácil y mejor pagado para quedarse y formar parte de una causa más elevada. El segundo cantero no se considera ni más ni menos importante que el sujeto que hace los vitrales o ni siquiera que el arquitecto. Todos trabajan unidos para construir la catedral. Este es el vínculo que genera camaradería. Y esa camaradería y confianza es lo que lleva al éxito. Las personas que trabajan unidas por una causa común. Las empresas que poseen un gran sentido del porqué son capaces de motivar a sus empleados. Empleados que son más productivos e innovadores, y el sentido que aportan al trabajo atrae a otras personas que también anhelan trabajar ahí. No tiene nada de raro que veamos por qué las empresas con las que nos encanta hacer negocios tienen también los mejores empleados. Cuando las personas de dentro de la empresa saben por qué acuden al trabajo, es muchísimo más probable que las personas de fuera entiendan por qué la empresa es especial. En tales organizaciones, desde la dirección hacia abajo, nadie se considera ni más ni menos que cualquier otro. Todos se necesitan mutuamente. Cuando estás motivado por el por qué, el éxito llega sin más. Fue una versión finisecular del auge de las .com. La promesa de una nueva tecnología revolucionaria estaba cambiando la forma de imaginar el futuro de la gente y dio comienzo una carrera por ver quién podía conseguirlo antes. Fue a finales del siglo XIX y la nueva tecnología era el avión. Uno de los hombres más famosos en la materia era Samuel Pierpont Langley. Al igual que muchos otros inventores de su época, su intención era construir la primera máquina voladora más pesada que el aire del mundo. El objetivo era ser el primero en lograr el vuelo a motor tripulado y controlado. La buena noticia era que Langley disponía de todos los ingredientes adecuados para la descomunal labor. Tenía lo que la mayoría definiría como la receta para el éxito. Langley había alcanzado cierto renombre en la comunidad académica como astrónomo, lo que le había hecho merecedor de unos prestigiosos cargos de responsabilidad. Era secretario del Instituto Smithsoniano y había sido colaborador del Observatorio de la Universidad de Harvard y profesor de matemáticas de la Academia Naval de los Estados Unidos. Era un hombre muy bien relacionado. Entre sus amigos se contaban algunos de los hombres más poderosos de la administración y del mundo empresarial como Andrew Carnegie y Alexander Graham Bell. También disponía de una financiación sumamente saneada.
El Departamento de Guerra, el precursor del actual Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le había concedido $50,000 de la época para llevar adelante su proyecto, lo que a la sazón era una cantidad enorme de dinero. El dinero entonces no era ningún problema. Langley reunió a algunas de las mejores y más brillantes mentes del momento. Entre los miembros de su equipo de ensueño estaba el piloto de pruebas Charles Manley, un brillante ingeniero mecánico formado en Cornell, y Stefan Balzer, el diseñador del primer coche de Nueva York. Langley y su equipo utilizaban los mejores materiales. Las condiciones de mercado eran perfectas y su publicidad fantástica. El New York Times le seguía a todas partes. Todo el mundo conocía a Langley y apostaba por su éxito. Pero había un problema. Langley se había impuesto una meta audaz, pero no tenía una idea clara del por qué. Su objetivo de querer construir el avión estaba definido en función de lo que estaba haciendo y de lo que podía lograr. Era un apasionado de la aeronáutica desde su más tierna infancia, pero carecía de una causa que defender. Por encima de cualquier otra cosa, Langley quería ser el primero, quería ser rico y quería ser famoso. Eso era lo que impulsaba su motivación. Aunque ya gozaba de un considerable reconocimiento en su campo, ansiaba la clase de fama que tenían Thomas Alva Edison o Alexander Graham Bell. Eso que solo acompaña a la invención de algo grande. Langley consideraba el aeroplano como su pasaporte a la fama y a la riqueza. Era un hombre listo y tenía un incentivo. Tenía lo que aún hoy suponemos es la receta para el éxito: dinero de sobra, el mejor equipo y unas condiciones de mercado ideales. Pero somos pocos los que hemos oído hablar alguna vez de Samuel Pierpont Langley. A unos cuantos cientos de kilómetros de ahí, en Dayton, Ohio, Orville y Wilbur Wright también estaban fabricando una máquina voladora. Al contrario que Langley, los hermanos Wright no tenían la receta para el éxito. Peor aún, parecían tenerla para el fracaso. Carecían de financiación para su iniciativa, de subvenciones oficiales, de contactos al más alto nivel. Los hermanos Wright financiaron su sueño con los beneficios que obtenían de su tienda de bicicletas. Ni uno solo de los miembros de su equipo, incluidos Orville y Wilbur, tenían formación universitaria. Algunos ni siquiera habían terminado el colegio. Lo que los hermanos Wright estaban haciendo no se diferenciaba en nada de lo que hacían Langley o todos los demás que andaban tratando de construir una máquina voladora. Pero los hermanos sí que tenían algo muy especial. Tenían un sueño. Estaban convencidos de que si podían descubrir esa máquina voladora, esta cambiaría el mundo. Pensaban en las ventajas para todos los demás si tenían éxito. Orville y Wilbur eran unos verdaderos científicos a los que les preocupaba profunda y verdaderamente el problema físico que trataban de resolver. El problema del equilibrio y el vuelo, me dijo James Tobin, biógrafo de los hermanos. A Langley, por su parte, le consumían las ansias de lograr el grado del prestigio del que gozaban sus colaboradores como Alexander Graham Bell, renombre que él sabía que solo llegaría de la mano de un descubrimiento científico de primer orden. Langley, me explicó Tobin, no sentía la pasión de los hermanos Wright por volar, sino más bien la de alcanzar el éxito. Orville y Wilbur predicaban aquello en lo que creían, consiguiendo motivar a otras personas de su comunidad para que se sumaran a su causa. La prueba del compromiso de aquella gente era evidente. Yendo de fracaso en fracaso como iban, la mayoría de las personas habría renunciado, pero no así el equipo de los hermanos Wright. El equipo estaba tan motivado que sin importar cuántos reveses sufrieran, acudía todos los días al trabajo.
Cuentan las crónicas que cada vez que los hermanos Wright salían a realizar una prueba de vuelo, llevaban con ellos 5 juegos de secciones porque sabían el número de veces que probablemente fracasarían antes de decidir volver a casa por ese día. Y entonces sucedió. El 17 de diciembre de 1903, en un prado de Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright despegaron hacia el cielo. Un vuelo de 59 segundos a una altitud de 36 metros y a la velocidad de una persona trotando bastó para marcar el comienzo de una nueva tecnología que cambiaría el mundo. Pese a lo excepcional del descubrimiento, este pasó relativamente desapercibido. El New York Times no estaba allí para cubrir la noticia. Impulsados por algo más grande que la fama y la gloria, los hermanos Wright se conformaron con esperar para informar al mundo, conscientes del verdadero significado que lo logrado tenía para la humanidad. Lo que Langley y los hermanos Wright estaban intentando crear era exactamente lo mismo. Tanto unos como otro estaban creando el mismo producto. Así, los hermanos Wright como Langley estaban sumamente motivados. Tanto los unos como el otro tenían una sólida ética de trabajo. Los tres tenían unas agudas mentes científicas. Lo que el equipo de los hermanos Wright tenía y le faltaba al de Langley no era suerte, era la motivación. Uno estaba motivado por la perspectiva de la fama y la riqueza, los otros por una creencia. Los hermanos Wright exaltaron el alma humana de los que los rodeaban. Langley pagó al talento para que lo ayudara a hacerse rico y famoso. Los hermanos Wright empezaron con el por qué, una prueba más de que lo que motivaba a Langley era el qué. Fue que a los pocos días de que Orville y Wilbur levantaran el vuelo, abandonó y dejó el negocio. Podría haber dicho, esto es maravilloso y ahora voy a mejorar su tecnología, pero no lo hizo. La derrota le resultó humillante. Su prueba de vuelo había aterrizado en el río Potomac y toda la prensa se burló de él. Tanto le importaba lo que los demás pensaran de él que solo le preocupaba hacerse famoso. No fue el primero, así que abandonó sin más. La innovación se produce en los límites. Los equipos ideales no son tan maravillosos. Cuando se reúne a un equipo de expertos, estos suelen trabajar para sí mismos y no en aras del bien común. Esto es lo que sucede cuando las empresas sienten la necesidad de pagar grandes salarios para conseguir a las personas más cualificadas, comillas. Estas personas no necesariamente aparecen porque crean en tu porqué, sino por el dinero. Una manipulación clásica. Pagarle a alguien mucho dinero y pedirle luego que tenga grandes ideas apenas es garantía de algo. Sin embargo, reunir un equipo de personas con ideas afines y ofrecerles la finalidad de una causa garantiza que se dé un mayor sentimiento de colaboración y camaradería. Langley reunió a un equipo ideal y les prometió riqueza. Los hermanos Wright motivaron a un grupo de personas para que se unieran en la consecución de algo mayor que cada uno de los miembros. Las empresas normales proporcionan a su gente algo en lo que trabajar. Por el contrario, las organizaciones más innovadoras les proporcionan una meta. La labor de un líder no consiste en tener todas las grandes ideas. El papel de un líder es el de crear un entorno en el que puedan producirse las grandes ideas. Son las personas que están dentro de la empresa, aquellas que están en primera línea, las más cualificadas para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. La gente que atiende a los teléfonos y habla con los clientes, por ejemplo, nos puede decir más sobre la clase de preguntas que les hacen que cualquiera que esté sentado en un despacho de ejecutivo a kilómetros de distancia. Si al personal de una empresa se le dice que acuda al trabajo y se limite a cumplir con su cometido, eso será todo cuanto haga. Pero si a los empleados se les recuerda sin parar por qué se fundó la empresa y se les dice que busquen siempre las maneras de dar vida a esa causa mientras realizan su labor, entonces harán algo más que su trabajo.
Por ejemplo, a Steve Jobs no se le ocurrieron personalmente el iPod, iTunes o el iPhone. Fueron idea de otras personas dentro de la empresa. Jobs proporcionó a la gente un filtro, un contexto, un fin más elevado en torno al cual crear la innovación. Encuentra los sectores del statu quo existentes, aquellos en los que las empresas luchan por proteger sus modelos empresariales chapados a la antigua y desafíalos. Ese es el porqué de que se fundara Apple. Eso es lo que Jobs y Wozniak hicieron cuando fundaron la empresa. Y es lo que la gente y los productores de Apple no han parado de hacer desde entonces. Es un patrón que se repite. Los empleados de Apple se limitan a buscar las maneras de dar vida a su causa en tantos lugares como puedan. Y funciona. No sucede lo mismo en muchas otras empresas. Las que se definen por lo que hacen en lugar del por qué lo hacen, instruyen a su gente para que innoven en torno a un producto o servicio. Háganlo mejor, les ordenan. Aquellos que trabajan para los competidores de Apple, empresas que se han definido a sí mismas como fabricantes de computadoras, acuden al trabajo para crear computadoras más innovadoras. Lo mejor que pueden hacer es añadir más memoria, incorporar una función o dos, o, como ha hecho un fabricante de computadoras personales, dar a los clientes la opción de personalizar el color de la carcasa de su computador. Esto apenas puede calificarse de idea con potencial para cambiar el rumbo de un sector industrial. Un elemento agradable, sin duda, pero no una innovación. Por si sientes curiosidad por cómo Colgate se encuentra actualmente con 32 tipos distintos de dentríficos, diré que se debe a que cada día su personal acude al trabajo para crear una pasta de dientes mejor y no, por ejemplo, para encontrar las maneras de ayudar a que la gente se sienta más satisfecha de sí misma. Apple no tiene el monopolio de las buenas ideas. Pensadores listos e innovadores hay en la mayoría de las empresas. Pero las grandes empresas dan a su gente una finalidad o le plantean un desafío en torno al cual desarrollar las ideas en lugar de limitarse a ordenarle que hagan una trampa para ratones mejor. Las empresas que estudian a sus competidores con la esperanza de incorporar funciones y ventajas que hagan mejores, comillas, sus productos, solo están trabajando para consolidar a la compañía en lo que hace. Las empresas con una idea clara del por qué tienden a ignorar a sus competencias, mientras las que tienen una idea confusa del por qué están obsesionadas con lo que las demás están haciendo. La capacidad innovadora de una empresa no solo es útil para crear nuevas ideas, sino que tiene un valor incalculable para desenvolverse en las dificultades. Cuando la gente acude al trabajo con una idea superior de la finalidad, les resulta más fácil capear los momentos difíciles o incluso encontrar oportunidades en ellos. Las personas que van a trabajar con una idea clara del por qué son menos propensas a rendirse después de unos pocos fracasos, porque comprenden la causa mayor. Thomas Alva Edison, que sin duda fue un hombre al que guiaba una causa superior, decía: no encontré la manera de hacer un bombillo incandescente. Encontré miles de maneras de cómo no hacerlo. Southwest Airlines es famosa por ser la pionera en la rotación de 10 minutos. La capacidad para desembarcar, arreglar y embarcar un avión en 10 minutos. Esta aptitud ayuda a una aerolínea a ganar dinero, porque cuantos más aviones estén en el cielo, mejores resultados se está obteniendo. En lo que pocos reparan es en que esta innovación fue fruto de las dificultades. En 1971, Southwest se estaba quedando sin liquidez y tuvo que vender uno de sus aviones para seguir en la brecha. Esto la dejó con 3 aviones para cumplir con unos horarios que requerían 4. Así las cosas, tenía 2 opciones: o reducía su actividad o podían resolver cómo embarcar y desembarcar sus aviones en 10 minutos. Y así nació la rotación de 10 minutos. Mientras que los empleados de la mayoría del resto de aerolíneas habrían dicho simplemente que eso no se podía hacer,
El personal de Southwest se movilizó para resolver cómo realizar una tarea sin precedentes y aparentemente imposible. En la actualidad, su innovación sigue reportando beneficios. Habida cuenta de la creciente saturación de los aeropuertos, el mayor tamaño de los aviones y el mayor volumen de carga, Southwest tarda ahora alrededor de 25 minutos en desembarcar y volver a embarcar sus aviones. Pero si intentaran mantener el mismo horario, pero añadieran solo 5 minutos al tiempo de rotación, necesitarían 18 aviones más en su flota con un costo de casi $1.000 millones. La extraordinaria capacidad de Southwest para resolver problemas, el increíble don de Apple para la innovación y la habilidad de los hermanos Wright para crear una tecnología valiéndose del equipo que tenían, han sido posibilidades todas ellas por la misma razón. Creían que podían y confiaron en su gente para hacerlo. La definición de confianza. Fundado por Sir Francis Baring en 1762, el Banco Barings era el banco comercial más antiguo de Inglaterra. El banco, que sobrevivió a las guerras napoleónicas, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, fue incapaz de hacerlo a la predilección por el riesgo de un sedicente empresario, por lo demás, corrupto. Nick Leeson hundió sin ayuda de nadie el Banco Barings en 1995, realizando unas operaciones tan ilegales como sumamente arriesgadas. Si los consabidos vientos hubieran seguido soplando en la dirección adecuada, Leeson se habría hecho a sí mismo y al banco sumamente ricos y habría sido considerado un héroe. Pero tal es la naturaleza de las cosas impredecibles como el viento y los mercados financieros. Pocos discuten que lo que Leeson hiciera fuera algo más que jugar a un juego de azar, y los juegos de azar son algo muy distinto al riesgo calculado. El riesgo calculado acepta que pueda haber grandes pérdidas, pero se toman las debidas medidas, bien para protegerse, bien para hacer frente a un resultado que no por improbable deja de ser posible. Aunque un amerizaje de emergencia es improbable, como nos dicen las aerolíneas, aún así nos proveen de salvavidas, y aunque solo sea por nuestra tranquilidad de espíritu, nos alegra que lo hagan. Hacer lo contrario es una apuesta que pocas aerolíneas estarían dispuestas a realizar, por más que las tablas actuariales se inclinen considerablemente de su lado. Por extraño que resulte, Leeson ocupaba 2 cargos en Barings, actuando de manera ostensible así de intermediario financiero como de su propio supervisor, aunque el hecho carece de interés habida cuenta del asunto. Que un hombre tuviera una tolerancia tal por el riesgo que pudiera ocasionar semejante daño tampoco es muy interesante. Tanto lo uno como lo otro son factores coyunturales. Ambos habrían desaparecido si Leeson hubiera abandonado la empresa o cambiado de oficio, o si Barings hubiera nombrado a un nuevo supervisor que fiscalizara sus operaciones. Para empezar, lo más interesante es la cultura del banco que pudo permitir que se dieran esas circunstancias. Pero Barings había perdido su porqué. La cultura de Barings ya no era una en la que las personas fueran al trabajo motivadas. Incentivadas sí, pero no motivadas. Manipuladas por la promesa de unas enormes bonificaciones por cumplimiento de objetivos, sin duda, pero no motivadas para trabajar en aras del bien común. Como Leeson informó en su propio relato de cómo se las arregló para sacar adelante una conducta tan arriesgada durante tanto tiempo, no fue porque los demás no fueran conscientes de que lo que estaba haciendo era potencialmente peligroso. Fue algo peor que eso. Existía el prejuicio de hablar de ello. La flor y nata de los empleados londinenses de Barings eran todos tan sabiondos que nadie se atrevía a hacer una pregunta idiota, explicó Leeson, no fuera a hacer que quedara como un tonto ante todos los demás. La ausencia de un conjunto claro de valores y creencias unida a la deficiente cultura resultante
creó las condiciones para un entorno donde el sálvese quien pueda era la tónica, cuyos efectos a largo plazo apenas podrían llevar a otra parte que no fuera al desastre. Esto es ser un cavernícola. Si la gente no vela por la comunidad, entonces los beneficios de esta se debilitan. Muchas empresas tienen empleados destacados y vendedores destacados, pero pocas poseen una cultura que genere grandes personas como norma y no como excepción. La confianza es algo extraordinario. La confianza permite que recurramos a los demás. Recurrimos a aquellos en los que confiamos en busca de un consejo que nos ayude a tomar decisiones. La confianza es el fundamento para el progreso de nuestras vidas, nuestras familias, nuestras empresas, nuestras sociedades y nuestra especie. Confiamos en los integrantes de nuestra comunidad para que cuiden de nuestros hijos cuando salimos a cenar. Puestos a elegir entre dos canguros, somos más proclives a confiar en una de nuestro barrio con apenas experiencia que en otra de fuera con mucha experiencia. No confiamos en alguien de fuera porque no sabemos nada de esa persona, decimos. Lo cierto es que tampoco sabemos nada de la canguro del barrio, aparte del hecho de que es nuestra vecina. En este caso, confiamos antes en la familiaridad que en la experiencia en algo bastante importante, la seguridad de nuestros hijos. Confiamos en que alguien que vive en nuestra comunidad y que tiene más probabilidades de compartir nuestros valores y creencias esté más cualificado para cuidar lo más valioso de nuestras vidas que alguien con un extenso currículo pero que proviene de un lugar desconocido. Esto es bastante impresionante. Y es motivo para que nos detengamos cuando consideramos qué debemos tener en cuenta al contratar a las personas. ¿Qué es más importante? ¿Su currículo o experiencia o si encajará en nuestra comunidad? Es muy posible que nuestros hijos sean más importantes que el puesto que queramos cubrir en la empresa, aunque parece que utilizamos un rasero muy diferente. ¿Interviene en esto una falsa suposición en cuanto a quién es el mejor empleado? Históricamente la confianza ha desempeñado una función más importante en el progreso de las empresas y las sociedades que las meras aptitudes. Al igual que la pareja que deja a sus hijos mientras salen de noche para acudir a una cita, los grupos de una sociedad se marcharían confiados sabiendo que sus hogares y familias estarían a salvo hasta su regreso. Si no existiera la confianza, entonces nadie asumiría riesgos. Y la no asunción de riesgos implicaría la no existencia de exploraciones, ni de experimentación, ni de avances de la sociedad en su conjunto. Este es un concepto importante. Únicamente cuando las personas pueden confiar en la cultura o la organización, asumirán riesgos personales para hacer avanzar esa cultura u organización en su conjunto. Y por la sola razón de que a la postre es bueno para su propia salud y supervivencia personal. Sea cual sea su experiencia y con independencia de su habilidad, ningún trapecista intentará un salto mortal totalmente nuevo sin probar a hacerlo primero con una red debajo. Y dependiendo del riesgo mortal que entrañe el ejercicio, puede que el artista insista en tener siempre una red cuando lo realice. Aparte de la evidente ventaja de que te recoja en caso de que falles, la red tampoco proporciona un beneficio psicológico. Saber que está ahí da al trapecista la confianza para intentar algo que no se ha hecho antes o para hacerlo una y otra vez. Quitemos la red y solo hará los ejercicios seguros, los que sabe que puede lograr. Y cuanto más confíe en la calidad de la red, más riesgos personales asumirá para mejorar su actuación. La confianza que la dirección del circo le da proporcionándose una red es posible que se les otorgue también a otros artistas. No pasará mucho tiempo antes de que todos los artistas sientan la seguridad para intentar nuevas cosas y esforzarse. Ese conjunto de confianza personal y riesgo personal se traduce en que todo el circo monte un espectáculo mucho mejor. Y un espectáculo global mejor significa más clientes. Y el sistema progresa, pero no sin la confianza. En cuanto a los integrantes de una comunidad o de una organización, deben confiar en que sus jefes les proporcionen una red, ya sea práctica, ya sea emocional. Y con esa sensación de estar respaldados,
los integrantes de la organización son más propensos a realizar un esfuerzo añadido que en última instancia beneficia al grupo en su conjunto. Admitiré que siempre están aquellos que asumirán el riesgo por primera vez o de forma reiterada sin contar con la red. Siempre estarán aquellos que explorarán con independencia de quién esté en casa defendiendo el fuerte. A veces estas personas conseguirán el lugar que se merecen como innovadores, como aquellos que se esforzaron, como aquellos que hicieron las cosas que nadie más haría. Aquellos pueden hacer progresar a una empresa o incluso a una sociedad, y algunos otros acaban muertos antes de lograr algo. Existe una gran diferencia entre saltar de un avión con un paracaídas puesto y hacerlo desprovisto de él. Tanto lo uno como lo otro son unas experiencias extraordinarias, pero solo una aumenta las probabilidades de poder intentarlo de nuevo. Un trapecista con una personalidad predispuesta a asumir riesgos extraordinarios sin una red debajo puede ser la atracción estelar en un espectáculo, por lo demás, mediocre. Pero si se mata o se marcha a otro circo, ¿entonces qué? Este es el paradigma de la persona que está motivada por el beneficio personal, sea cuales fueren las consecuencias o los beneficios para la organización para la que trabaja. En un caso así, el empeño puede ser bueno para el individuo y puede serlo para el grupo, pero los beneficios, especialmente para el grupo, van acompañados de un límite temporal. Con el tiempo, el sistema fallará, a menudo en detrimento de la organización. Establecer la confianza para animar a las personas a que no se sientan inclinadas hacia el riesgo, como fue el caso de Nick Leeson, es una estrategia a largo plazo que da mejores resultados. Las grandes empresas alcanzan su grandeza porque las personas que las integran se sienten protegidas. Una idea firme de la cultura genera el sentimiento de pertenencia y hace las veces de red. Las personas acuden al trabajo sabiendo que sus jefes, sus colegas y la organización en general velarán por ellas. Esto se traduce en una conducta recíproca, esto es, en decisiones, esfuerzos y conductas individuales que respaldan, favorecen y protegen los intereses a largo plazo de la organización en su conjunto. Southwest Airlines, una empresa famosa por su atención a los clientes, no cree como política que el cliente siempre tenga la razón. Southwest no permitirá que los clientes maltraten a su personal. Antes prefiere que los clientes que así se comporten vuelen en otra compañía. Es una sutil ironía que una de las empresas con mejor servicio al cliente de los Estados Unidos se centre en sus empleados antes que en sus clientes. La confianza entre la dirección y el personal carente de dogmatismos es lo que genera un fantástico servicio al cliente. Así pues, requisito previo para que alguien confíe en la cultura en la que trabaja es que comparta los valores y las creencias de esa cultura. Sin dicho requisito, ese empleado, por ejemplo, no pasa de ser una elección inadecuada y lo más probable es que trabaje solo en su propio beneficio sin tomar en consideración el bien mayor. Pero si los integrantes de la empresa son las personas adecuadas, las oportunidades para hacer un esfuerzo adicional, para explorar, para inventar, para innovar, para avanzar y lo más importante, para volverlo a hacer una y otra vez, aumentan espectacularmente. Una empresa solo puede hacerse grande con la confianza mutua. La verdadera confianza es fruto de las cosas que no se pueden ver. Rambo 2, dijo la voz por la radio del general de brigada Jumper, llamándolo por su nombre en clave. Su grupo 180 a 25 millas, acercándose rápidamente. Contacto de radar con el corral, respondió Rambo 2, informando de que había captado al grupo enemigo en su radar. El general de una estrella, John Jumper, era un experimentado piloto de F-15, con miles de horas de vuelo y más de 1000 horas de combate. Desde cualquier punto de vista, era uno de los mejores. Nacido en París, Texas, había tenido una trayectoria distinguida. Había pilotado todos los aparatos que tenían las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, desde aviones de carga hasta aviones de combate, condecorado por servicios distinguidos, jefe de su propia ala de combate,
era la encarnación de lo que significa ser piloto de combate, inteligente y seguro de sí mismo. Pero ese día, la reacción de Jumper no encajaba con la situación a la que se enfrentaba. A 25 millas de distancia se habría esperado que disparase sus armas o adoptara algún otro movimiento ofensivo. Temiendo que Jumper estuviera localizando el contacto equivocado en su radar, la capitana Lori Robinson repitió con tranquilidad lo que podía ver a kilómetros de distancia. Rambo 2, confirme contacto de radar. Su grupo 190, ahora a 20 millas. Como controladora de armamento que estaba viendo la acción en la pantalla de su radar desde un centro de control y mando cercano, era labor de Lori Robinson dirigir al piloto hacia la aviación enemiga, de manera que aquel pudiera utilizar su armamento para interceptarla y destruirla. Al contrario que un controlador de tráfico aéreo, cuya labor consiste en mantener alejados a los aviones, el controlador de armamento tiene que acercarlos. Desde la posición de ventaja de la pantalla del radar, solo el controlador de armamento tiene el panorama completo, porque el sistema de navegación de a bordo solo muestra al piloto lo que tiene directamente delante del avión. Pero la capitana Robinson consideraba que su labor consistía en algo más que limitarse a mirar fijamente el radar, algo más profundo que ser los ojos y los oídos de los pilotos que se precipitaban hacia el peligro a 1500 millas por hora. La capitana Robinson sabía por qué su trabajo era importante. Se consideraba responsable de despejar el camino a los pilotos que tenía a su cargo, para que pudieran hacer lo que tenían que hacer y de esta manera también se exigieran más a sí mismos y a sus aeronaves con más confianza. Y esta era la razón de que ella fuera insólitamente buena en su trabajo. Robinson no podía cometer errores. Si lo hacía, perdería la confianza de sus pilotos y, lo que era peor, ellos perderían la confianza en sí mismos. Ya ves, es la confianza lo que hace que los pilotos de combate sean tan buenos en lo que hacen. Y entonces ocurrió. La capitana Robinson pudo darse cuenta por la tranquilidad en la voz de Jumper a través de la radio de que el piloto no era consciente de la amenaza que se cernía sobre él. En un día despejado, a 20.000 pies sobre el desierto, la alarma aulló en el caza de última generación de $25 millones de Rambo 2. El piloto levantó la vista de la pantalla de su radar y vio al enemigo que entablaba combate con él. Viraje a la derecha, gritó por la radio. El 9 de octubre de 1988, el general de brigada John P. Jumper perdió la vida. La capitana Robinson esperó. Sobrevino una calma escalofriante. No transcurrió mucho tiempo antes de que Jumper irrumpiera en la sala de informes de la base de las Fuerzas Aéreas en Nellis. «¡Me has matado!», vociferó, dirigiéndose a la capitana Robinson. Situada en el desierto de Nevada, Nellis es la sede de la Escuela de Armas de Combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y ese día el general John Jumper recibió el impacto directo de un misil simulado lanzado por otro reactor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que hacía el papel de un combatiente enemigo. «Señor, no ha sido culpa mía», respondió la capitana Robinson con calma. «Examine el video y lo verá». El general Jumper, a la sazón jefe del ala 57, graduado de la Escuela de Armas de Combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y antiguo instructor en Nellis, evaluaba rutinariamente todos los detalles de cada misión de entrenamiento en la que participaba. Los pilotos solían confiar en el video para aprender de sus ejercicios. El video no mentía, y ese día tampoco lo hizo. De hecho, puso de manifiesto que el error no había sido de la capitana Robinson, fue la clásica metedura de pata. El general había olvidado que formaba parte de un equipo, había olvidado que lo hacía ser tan bueno en su trabajo no era solo su destreza. Jumper era uno de los mejores porque había otros que cuidaban de él. Una descomunal infraestructura de personas a las que él no podía ver. Sin ningún género de dudas, al general se le había concedido el mejor equipamiento, la mejor tecnología y el mejor entrenamiento que pudiera comprar el dinero. Pero eran los mecánicos, los profesores, sus compañeros de vuelo, la cultura de la Fuerza Aérea y la capitana Robinson quienes garantizaban que él pudiera confiar en sí mismo para hacer el trabajo.
El general Jumper había olvidado por qué era tan bueno y en cuestión de segundos tomó una decisión que le había costado la vida. Pero para eso están los entrenamientos, para aprender esas lecciones. Unos 16 años después de su lección sobre el desierto de Nevada, el general Jumper siguió haciendo cosas importantes. En la actualidad, general de 4 estrellas retirado, desempeñó el cargo de jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 2001 hasta 2005, el puesto de más alto rango de toda la Fuerza Aérea, responsable de la organización, el entrenamiento y el equipamiento de unas fuerzas de casi 700,000 almas entre personal activo de vigilancia, reservistas y funcionarios civiles que prestan servicio en los Estados Unidos y en el extranjero. Como miembro de la Junta de Jefes del Estado Mayor, junto con los demás jefes de Estado Mayor, asesoró al secretario de Defensa, al Consejo de Seguridad Nacional y al presidente de los Estados Unidos. Pero esta historia no trata del general Jumper, trata de Lori Robinson. Ella misma, general de brigada de la Fuerza Aérea en la actualidad, ya no tiene que enfrentarse a un monitor. En su vida ya no hay fantasmas ni bandoleros, los apodos de la Fuerza Aérea para los buenos y los malos. Aunque su cometido ha cambiado, la general Robinson sigue empezando todos los días recordándose por qué acude al trabajo. Por más que extraña a sus chicos, como llamaba a aquellos que servían bajo su mando, la general Robinson sigue buscando las maneras de poder despejar el camino a los demás para que puedan exigirse más a sí mismos y a la organización. El momento de pensar en ti mismo se ha acabado. No se trata de ti, se trata de los tenientes que tienes detrás, recordaba a sus alumnos cuando era instructora de la Escuela de Armamento de Combate. Si los que hacemos esto somos suficientes, prosigue, refiriéndose al porqué de que haga lo que hace, entonces dejamos a estas Fuerzas Armadas y a este país en mejores condiciones que los encontramos. ¿Y acaso no es ese el objetivo? ¿Y es ese sentido de la finalidad, la idea clara de por qué va a trabajar, lo que ha fundamentado el éxito de la general Robinson, que dicho sea de paso, ha sido extraordinario? Esforzarse en despejar el camino a los demás para que sigan adelante y hagan con confianza cosas mejores y más importantes ha motivado a su vez a los demás para despejar el camino a la general Robinson para que haga exactamente lo mismo. Como mujer en el mundo sumamente masculino del ejército, es todo un ejemplo de cómo hay que liderar. Un gran liderazgo no tiene nada que ver con hacer alardes ni con la intimidación. Los grandes líderes, como demuestra la general Robinson, lideran con el porqué. Ellos encarnan el sentido de la finalidad que motiva a los que los rodean. La general Robinson inspiraba tanta confianza como controladora de armamento que no era infrecuente que los pilotos en formación pidieran que se la asignaran. El mayor cumplido que me han hecho jamás eran cuando la gente decía: cuando vaya a la guerra, quiero a Lori en la radio. Robinson fue la primera mujer de la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en mandar el ala de control aéreo 552 de la base de Tinker, una de las mayores alas del mando de combate aéreo. El ala que dispone de la flota de aviones de control aerotransportado, unos Boeing 707 con un enorme plato de radar rotatorio en lo alto. Es el primer jefe de un ala de combate que no ha ascendido procedente de la escala de pilotos. Asimismo, fue la primera mujer instructor de la Escuela de Armamento en enseñar en la Escuela de Armamento de Combate de la Fuerza Aérea, donde se adiestra a los mejores pilotos de combate de Estados Unidos. En dicha institución llegó a ser la profesora más festejada entre la tropa, siendo elegida mejor docente durante 7 años seguidos. También es la primera mujer en haber sido nombrada directora de la Secretaría de la Fuerza Aérea y jefa del Estado Mayor del Grupo de Acción Ejecutiva de la Fuerza Aérea. En 2000, el jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que la general Robinson, a la sazón todavía capitán, que con sus ideas había influido de manera especial en la Fuerza Aérea, y la lista continúa. Se mire por donde se mire, la general Lori Robinson es una líder extraordinaria. Algunas personas que ocupan puestos de dirección actúan como si estuvieran en un árbol de monos,
se aseguran de que todo el que está en lo más alto del árbol solo vea sonrisas cuando mire hacia abajo, pero la mayoría de las veces los que están en la parte inferior solo ven culos cuando levantan la vista. Los grandes líderes como la General Robinson son igual de respetados por los que están arriba que por los que se sitúan por debajo. Los que están bajo sus órdenes confían en ella incondicionalmente porque saben que está comprometida con cuidarlos. No hay nada que puedan hacer que yo no pueda arreglar, se le oía decir a menudo a los alumnos de la Escuela de Armas de Combate, y aquellos ante los que tiene que responder muestran un extraordinario respeto por ella. No sé cómo es capaz de hacer la mitad de las cosas que hace, dicen quienes la conocen. Y lo que es más importante, lo dicen con respeto y una sonrisa. La General Robinson no adquirió las dotes de mando que posee porque sea la más inteligente ni la mejor. Es una gran líder porque comprende que ganarse la confianza de una organización no se consigue proponiéndose impresionar a todo el mundo, sino poniéndose como meta servir a aquellos que la sirven. Es la confianza invisible lo que da a un líder los seguidores que necesita para hacer las cosas. Y en el caso de Lori Robinson, las cosas se hacen. Si utilizo al ejército es porque es un entorno donde se acentúa la cuestión. La confianza es importante. Esta es consecuencia de formar parte de una cultura u organización con un conjunto de valores y creencias comunes. La confianza se mantiene cuando dichos valores y creencias son organizados de manera activa. Si las empresas no se esfuerzan activamente en mantener equilibrado su círculo dorado, claridad, disciplina y coherencia, entonces la confianza empieza a resquebrajarse. Una empresa, de hecho cualquier organización, debe trabajar de manera activa para recordar a todo el mundo el porqué de su existencia. El porqué fue lo primero que se estableció. Es aquello en lo que la empresa cree. Así las cosas, esta tiene que hacer responsables a todos los que la integran de los valores y los principios rectores. No basta con escribirlos en la pared. Esa es una actitud pasiva. Las bonificaciones y los incentivos deben girar en torno a ellos y la empresa debe servir a aquellos que desea que la sirvan. Con el equilibrio, todas las personas adecuadas pueden confiar en que todos están a bordo por la misma razón. Esta es asimismo la única manera de que cada persona dentro del sistema pueda confiar en que los demás están actuando para dejar a la empresa en mejor estado del que la encontraron, comillas, por citar de nuevo a la General Robinson. Esta es la raíz de la pasión. La pasión es fruto del sentimiento de que formas parte de algo en lo que crees, de algo que es más grande que tú. Si la gente no confía en que una empresa está organizada para promover el porqué, entonces la pasión se diluye. Sin controlar la pasión, los empleados acudirán a hacer su trabajo y ante todo se preocuparán de sí mismos. Esto está en el origen de las intrigas de oficina, una situación en la que las personas actúan dentro del sistema en beneficio propio, a menudo a expensas de los demás, incluso de la propia empresa. Si una compañía no gestiona la confianza, entonces los que trabajan para ella no confiarán en la empresa y el beneficio propio se convierte en un estímulo irresistible. Tal cosa puede ser beneficiosa a corto plazo, pero con el transcurso del tiempo la organización se irá debilitando cada vez más. Herb Kelleher, el visionario que estaba detrás de Southwest Airlines, comprendió esto mejor de lo que lo hace la mayoría. Se dio cuenta de que para sacar lo mejor de sus empleados tenía que crear un entorno en el que sintieran que la empresa se preocupaba por ellos. Kelleher sabía que sus empleados se superarían de forma natural si sentían que el trabajo que realizaban cambiaba algo. Cuando un periodista le preguntó qué era lo primero para él, si los accionistas o los empleados, su respuesta resultó herética para la época. Y en buena medida lo sigue siendo. Bueno, es fácil, respondió. Primero están los empleados, y si a estos se les trata bien, ellos tratan bien al mundo exterior. El mundo exterior vuelve a utilizar el producto de la compañía una vez más, y esto hace felices a los accionistas. Realmente es así como funciona la cosa,
y no tiene nada de misterioso. La influencia de los demás. ¿En quién confía más? ¿En alguien que conoce o en alguien que no conoce? ¿En qué confías más? ¿En la afirmación hecha por un anuncio o en la recomendación de un amigo? ¿En quién confías más? ¿En el camarero que te dice todo lo que hay en la carta está buenísimo o en el camarero que te dice que no pidas el pollo a la cazuela? ¿Son estas unas preguntas demasiado fáciles? Entonces, a ver qué tal está. ¿Por qué alguien debería confiar en ti? Las recomendaciones personales ayudan mucho. Confiamos en el juicio de los demás. Es algo que forma parte del tejido de las culturas arraigadas, pero no confiamos en el juicio de cualquiera sin más. Nos sentimos más inclinados a confiar en aquellos que comparten nuestros valores y creencias. Cuando creemos que alguien está pensando en lo que más nos conviene porque hacerlo le beneficia, el grupo entero se beneficia. Los avances de las sociedades se han basado en gran parte en la confianza existente entre aquellos que comparten un conjunto de valores y creencias. El sentimiento de confianza se aloja directamente en el mismo lugar que el por qué, el sistema límbico, y suele ser lo bastante poderoso para vencer a las investigaciones empíricas, o al menos para sembrar dudas. Esta es la razón de que tantas manipulaciones surtan efecto. Para bien o para mal, creemos que los demás saben más que nosotros. Y está claro, 4 de cada 5 odontólogos saben más que nosotros cuando se trata de escoger un chicle. Pero, ¿qué pasa con el opositor, que sabe que los otros ignoran? Como es natural, confiamos en el respaldo de los famosos. Esas celebridades son ricas y pueden utilizar el producto que les venga en gana. Así que si están poniendo su reputación en entredicho para promocionarlo, es que debe de ser bueno, ¿no? Es probable que ya haya respondido a esa pregunta mentalmente. Es evidente que respaldan el producto porque les pagan para eso. Pero si las promociones de los famosos no funcionaran, las empresas no las utilizarían. O puede que sea el temor a que pudieran funcionar lo que alimenta el guiño y la sonrisa de $1.000.000 que nos animan a decidirnos por un carro y no por otro, o por un pintalabios en lugar de otro. La cuestión es que ninguno estamos vacunados contra el efecto de que alguien que conocemos o en quien nos parece que confiamos influya en nuestras decisiones. El espaldarazo de los famosos se utiliza teniendo presente esta idea. Al utilizar una cara o un nombre reconocibles, dice la suposición, la gente se sentirá más predispuesta a confiar en las afirmaciones que se hacen. El error de esta suposición es que la sola condición de famoso puede surtir efecto para influir en la conducta, pero en ese plano no pasa de ser una mera presión social. Para que funcione, la celebridad tiene que representar alguna causa o creencia clara. Un atleta famoso por su ética de trabajo puede que tenga algún valor para una empresa con la misma creencia, por ejemplo. O un actor del que se conocen sus obras sociales sería la persona adecuada para otra compañía famosa por hacer el bien. En estos casos, está claro que tanto la empresa como el famoso colaboran para fomentar la misma causa. Hace poco vi un anuncio de TD Ameritrade en la que aparecían los presentadores de sendos programas matinales de televisión Regis Philbin y Kelly Ripa. Y todavía sigo tratando de dilucidar cuál es la causa que representan estos dos presentadores de programas de entrevistas y qué importancia tiene cuando se trata de decidirse por un banco y no por otro. Cuando una empresa dice que un famoso representa la clase de virtudes que queremos que nuestros clientes asocien con nosotros, comillas, se está equivocando. El famoso es otro qué para el porqué de la empresa. El famoso debe encarnar las virtudes que ya existen en la empresa. Sin tener antes claridad en el porqué,
cualquier beneficio equivaldrá simplemente a mejorar la identificación. Muchas decisiones y de hecho muchas negociaciones contractuales se basan en un parámetro del sector publicitario llamado puntuación Q, un índice de lo reconocida que es una celebridad o, por así decirlo, de lo famosa que es. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es la identificación espontánea del famoso. Pero esta información por sí sola no es suficiente. Cuanto más clara sea la comprensión del propio porqué del portavoz, mejor embajador puede ser para una marca o empresa con ideas afines. Pero por el momento no se dispone de una valoración del porqué del famoso, así que el resultado es evidente. El valor del respaldo de demasiadas celebridades consiste únicamente en el atractivo de estas. A menos que la audiencia a la que estás intentando atraer se haga una idea de qué es en lo que cree ese portavoz, a menos que el portavoz sea uno de los nuestros, comillas, la presión tal vez impulse la identificación, incluso puede impulsar las ventas a corto plazo, pero no conseguirá generar confianza. Una recomendación fiable es lo bastante poderosa para vencer a las cifras y los datos e incluso a los presupuestos de publicidad multimillonarios. Piensa en el joven padre que quiere hacer todo lo conveniente para su hijo recién nacido. Así, decide que se va a comprar un coche nuevo, algo seguro, que proteja a su hijo. Dedica toda una semana a leer todas las revistas y los reportajes. Se ve todos los anuncios y decide que el sábado se va a comprar un Volvo. Los datos se ajustan y la decisión está tomada. El viernes por la noche, él y su esposa acuden a una fiesta. Junto a la ponchera está su amigo, el fanático de los coches. Nuestro flamante e intrépido padre se acerca a su amigo y le anuncia lleno de orgullo que, dada su recién estrenada paternidad, ha decidido comprarse un Volvo. Sin pensárselo ni un segundo, su amigo le responde: ¿por qué vas a hacer eso? El Mercedes es el coche más seguro en carretera. Si te importara tu hijo, comprarías un Mercedes. Andando a vueltas con sus deseos de ser un buen padre, pero confiando también en la opinión de su amigo, sucederá una de estas tres cosas. Nuestro joven padre cambiará de idea y se comprará un Mercedes. Seguirá adelante con la decisión inicial, pero no sin alguna duda sobre si realmente está haciendo lo adecuado, o volverá al principio para repetir todas sus investigaciones a fin de tranquilizarse sobre su decisión. Con independencia de cuánta sea la información que tenga al alcance de la mano, a menos que sienta que la decisión también es correcta, su estrés aumentará y su confianza disminuirá. Lo mires por donde lo mires, las opiniones de los demás importan, y las que más, las de aquellos en los que confiamos. La cuestión no estriba en qué deberían decir las empresas automovilísticas al padre que compró el coche, ni siquiera en cómo se ganan al amigo sumamente influyente. El tipo de los coches. Los conceptos de comprador y de personas influyentes no son nuevos. La cuestión es: ¿cómo puedes conseguir las suficientes personas influyentes que hablen de ti para que puedas desnivelar el sistema?